Muy buenas tardes para todas y para todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la Fundación Academia Esculap de México, así como al doctor Ochoa, a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, por tenerme la confianza para invitarme a presentar esta conferencia. Para mí es un honor estar aquí esta noche con ustedes. Desafortunadamente tenía otros eventos que me fue imposible cancelar y por eso es que tuve que hacer esta grabación. Sin embargo, bueno, voy a hacer todo lo posible por estar aquí con ustedes para responder las preguntas al final de la conferencia. Voy entonces pues a iniciar esta conferencia en un día muy especial. Hoy es el 31 de mayo y es un día muy especial porque la Organización Mundial de la Salud ha dedicado este día en todo el mundo, en todos los países miembros de la OMS, para que se haga una serie de análisis, para que se discuta, para que se informe a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. Y es un día pues muy importante porque también de esta manera se trata de lograr que cada vez más personas en el mundo entiendan que el tabaquismo es un factor de riesgo importantísimo para muchas enfermedades y si logran dejar por un día, podrán continuarlo al siguiente y al siguiente. Y esa es la idea de la Organización Mundial de la Salud, tratar de estimular, tratar de motivar a las personas para que dejen de fumar. Entonces agradezco mucho la invitación para estar con ustedes compartiendo este espacio y esta conferencia. Vamos a empezar, vamos a hablar, como les decía, del Día Mundial Sin Tabaco 2023. Cuando hablé con el doctor Ochoa, que me hizo el favor de invitarme, él me pidió que habláramos de algo que en este momento sigue siendo algo de gran controversia, que son los nuevos productos y formas de consumo de tabaco y nicotina. Parece ser que estamos empezando una nueva etapa en la historia del control del tabaco. Todavía no hemos logrado controlar, desafortunadamente, los cigarrillos tradicionales o cigarrillos de tabaco y ya estamos ahora contendiendo contra nuevos productos y nuevas formas de consumo de tabaco y nicotina. Y eso es precisamente lo que voy a compartir con ustedes en este tiempo. Primero, quisiera declarar ante ustedes que no tengo ningún conflicto de interés, tal como lo recomienda el artículo 5.3 del Convenio Marco del Control del Tabaco. Quisiera declarar antes de empezar la conferencia que nunca he tenido ningún tipo de relación con la industria tabacalera ni con la industria de productos de tabaco, por lo tanto, nunca he recibido apoyo en ninguna manera, ni en la forma de dinero, de bienes, hospitalidad o subsidios y por lo tanto no tengo ningún conflicto de interés al presentar esta conferencia. Vamos a hablar pues del tabaquismo. El tabaquismo como enfermedad. Tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que pensar en el tabaquismo como lo que es, una enfermedad, y esto constituye el nuevo paradigma. El tabaquismo es una enfermedad crónica. Desafortunadamente tiene una alta reincidencia. Y esta reincidencia o recaídas están relacionadas con la adicción física y psicológica a la nicotina y por lo tanto también no solamente es una enfermedad per se, sino también es un factor de riesgo para múltiples padecimientos. Ya lo veremos más adelante. Hablando de la nicotina, sabemos que es uno de los principales componentes activos de la hoja de tabaco y que ha demostrado desde el punto de vista farmacológico ser una de las drogas con mayor poder adictivo que se conocen. Incluso se ha hablado que tiene un mayor poder adictivo, por ejemplo, que la heroína o que la cocaína, que son estimulantes, la cocaína, en el caso de la cocaína, que es un estimulante mayor y por lo tanto puede generar una adicción. La adicción a la nicotina, pues la entendemos ahora como una enfermedad progresiva y mortal que puede ser prevenible y que también puede ser tratable. Afortunadamente, cada vez entendemos mejor al tabaquismo como una enfermedad y podemos brindar tratamiento a las personas que requieren o que desean dejar de fumar. Entonces, este es el nuevo paradigma que tenemos ahora del tabaco. ¿Qué es lo que tiene el humo de tabaco? El humo de tabaco es una mezcla de entre 4.000 a 7.000 sustancias químicas
de las cuales se ha demostrado que al menos 250 son sustancias tóxicas para el ser humano. Y de estas, dependiendo del tipo de tabaco, que si es rubio o si es oscuro, vamos a tener alrededor de 70 sustancias productoras de cáncer. También vamos a tener elementos radiactivos que toma la planta de tabaco del suelo, sustancias venenosas y vamos a tener monóxido de carbono y nicotina. Dentro de las sustancias venenosas, por ejemplo, tenemos metales pesados como cromo, también como cianuro, claro, en cantidades muy pequeñas, pero están presentes en el humo de tabaco. Y ustedes saben, por ejemplo, que el monóxido de carbono es un gas que tiene un efecto muy importante a nivel cardiovascular, dañando el endotelio y haciendo que haya una reducción importante de la hemoglobina con oxígeno y se forma carboxihemoglobina que reduce la concentración de oxígeno en sangre. Vamos a hablar de la nicotina. La nicotina, yo les decía que es una droga legal, pero es una droga. Y bueno, aquí vemos en esta tabla de manera muy importante que nos habla del potencial de adicción y tenemos en primer lugar a la nicotina. La nicotina, por sus características farmacológicas, tiene un poder de adictividad muy, muy grande. Y bueno, aquí lo vemos incluso mayor que la metanfetamina, que el crack o que algunas otras drogas. Entonces estamos hablando de una droga legal, pero de una droga legal que tiene un poder de adicción muy importante y que esto probablemente nos puede explicar el por qué tantos millones de consumidores tenemos actualmente en el mundo. Y aquí lo vemos precisamente en esta diapositiva. Vemos al tabaquismo como una pandemia. Sabemos que el tabaquismo no es una enfermedad infectocontagiosa, como podría ser, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar por la pandemia producida por el SARS-CoV-2, la pandemia de COVID-19. Sin embargo, muchos epidemiólogos le llaman una pandemia debido a la magnitud que tiene en el mundo y que bueno, pues ya ahora parece ser que al menos la emergencia por la pandemia de COVID-19 ha pasado. Sin embargo, el tabaquismo no ha pasado, sigue siendo una pandemia. Y vean, de verdad, las cifras son enormes. Tenemos aproximadamente 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. Todavía son mucho más los hombres que fuman. Tenemos alrededor de 1.000 millones de hombres consumidores de tabaco y hay algunos países asiáticos como China en donde el problema de verdad es muy importante. De cada 10 hombres, aproximadamente 7 son consumidores de tabaco. Las mujeres nos preocupan mucho porque en este momento, 80%, 8 de cada 10, viven en países de ingresos bajos o medianos, en donde desafortunadamente esto determina que haya un mayor impacto, una mayor carga de morbimortalidad asociada al tabaquismo. La muerte prematura por esta adicción. Y aquí, bueno, esta diapositiva, ustedes dirán, está muy cargada y está muy cargada de información a propósito, porque aquí quiero que ustedes vean todas las enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. No en balde, la Organización Mundial de la Salud habla del tabaquismo como la principal causa de enfermedad, de discapacidad y ya lo habíamos mencionado, también de muerte prematura. Son muchos los padecimientos que se asocian con esta enfermedad llamada tabaquismo, que como les mencionaba también es un factor de riesgo. Vean, por ejemplo, tenemos, por supuesto, enfermedades respiratorias. El aparato respiratorio es la vía de entrada de todas estas sustancias tóxicas al organismo y evidentemente va a haber un daño muy importante, un daño que se puede traducir a través de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también puede haber otras enfermedades agudas como por ejemplo enfermedades respiratorias o neumonía o bronquitis y por supuesto también algunas otras como asma, por ejemplo. Sin embargo, aquí no se limita el daño. También tenemos que hablar de manera importante de enfermedades de tipo cardiovascular. Las enfermedades cardio y cerebrovasculares están asociadas de manera muy cercana con el tabaco. También tenemos, por supuesto, no podemos olvidar, no podemos dejar de hablar
del cáncer. El cáncer, los diferentes tipos de cáncer que se asocian con tabaco representan una carga de enfermedad muy importante, ya que no solamente estamos hablando de cáncer de pulmón, que es el que generalmente asociamos con el tabaco, estamos hablando de cáncer de boca, de cáncer de piso de lengua, estamos hablando de cáncer de laringe, de estómago, de vejiga, en fin, una gran cantidad de tumores malignos alrededor del organismo. Por eso en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, definitivamente el tabaco es uno de los principales factores de riesgo que debemos de cuidar, puesto que no se asocia con un solo tipo de cáncer, sino que se asocia con muchos tumores malignos. Bueno, vamos a tener también daños reproductivos de manera importante, por eso es tan importante también que las mujeres embarazadas o que piensan embarazarse no fumen, ya que no solamente van a tener alteraciones ellas, sino también va a tener de manera importante alteraciones el feto, el producto en formación y puede haber incluso a llegar malformaciones congénitas, lo cual es muy grave, como por ejemplo fisuras orales, o también podemos hablar, por ejemplo, de ducto arterioso persistente, podemos hablar de estrabismo. Y bueno, también hay otros efectos en la salud, por ejemplo, está asociada con maculopatía, está asociada el consumo de tabaco también con osteoporosis, por supuesto, con cataratas, con úlceras gástricas, en fin, enfermedades que normalmente no asociamos con el consumo de tabaco, pero que sin embargo los estudios clínicos y epidemiológicos han asociado a este factor, este enorme factor de riesgo. Y bueno, aquí en la diapositiva podemos ver perfectamente cómo tiene un efecto sistémico. Es decir, el consumo de tabaco no se limita a un solo órgano, está haciendo daño prácticamente en todo el organismo. Por eso se dice que tiene un efecto de tipo sistémico. Y bueno, vean, aquí tenemos los datos. ¿Cómo impacta esto en las poblaciones humanas? Bueno, el tabaquismo es sin lugar a dudas, pues una pandemia del siglo XXI, les decía en un principio, pero también es una de las principales causas de mortalidad prevenible. Vean, cada año mueren 8 millones de personas como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el consumo de tabaco que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero una cosa muy triste es que de estas personas, 1.2 millones nunca encendieron un cigarro. Es decir, son fumadores pasivos, personas que compartieron su espacio con uno o varios fumadores y por supuesto con todos los tóxicos del tabaco y que al estarlos inhalando desarrollaron alguna enfermedad de las asociadas con el consumo de tabaco. Y pues hay alrededor de 65,000 menores de 5 años en el mundo que van a fallecer por infecciones respiratorias precisamente asociadas a la exposición involuntaria al humo de tabaco. Así pues, el tabaco mata a una persona cada 4 segundos en el mundo. Imagínense lo que va a durar esta plática o esta conferencia, la cantidad de personas que están falleciendo en diferentes partes del mundo, incluido nuestro país, lo cual es de verdad, pues es una cosa terrible porque podría ser prevenible. Así pues, el tabaco es el único producto de consumo que sabemos que va a matar a la mitad de sus consumidores. Ya habíamos hablado de que la muerte prematura se produce con 15 años de anticipación. Y aquí vemos en la pantalla, cuando ustedes vean a dos personas fumando, pues desafortunadamente una de ellas a largo plazo, a mediano o largo plazo, va a fallecer como consecuencia de estas enfermedades. Es muy alto esto, es un 50% de probabilidad que tiene un fumador de fallecer de estas enfermedades. Y vean aquí a nivel mundial, este es el impacto del tabaquismo en las 10 principales, en las 8, perdón, causas de mortalidad a nivel mundial. Y vean, cada una de estas tiene en la parte apical una zona con unas figuras diferentes y esto es lo que por ejemplo, aquí de enfermedad isquémica del corazón, esto es lo que está representado
asociado directamente con tabaco. Si juntamos lo de todas ellas, ¿no? De todas estas enfermedades, excepto SIDA y excepto enfermedades diarreicas, vamos a formar esta gran columna, y dejen que les leo. Son enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis y cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Y así vemos que entonces podemos conformar esta gran columna, por eso es una de las principales causas de mortalidad. Y si no hacemos algo, estas son las proyecciones para el 2030, que además ya está muy cerca, ¿no? Vemos cómo el mundo va a tener un incremento en la mortalidad acumulada relacionada con el tabaquismo, pero ese incremento básicamente, ya vieron, está relacionado con los países en desarrollo como el nuestro, ya no con los países desarrollados, sino que ahorita entonces el problema somos los países en desarrollo que debemos de tomar estrategias que realmente controlen el tabaco. De otra manera, la mortalidad. Y bueno, eso es un poco lo que les decía en relación a la exposición pasiva a humo de tabaco. El consumo de tabaco tiene la característica de que no solamente afecta a la persona que fuma, sino también afecta a los que le rodean. Y aquí vean, pues nada más les pongo para que ustedes se den idea, estas, al igual que la diapositiva que vimos de los efectos, estas son efectos en la salud de los fumadores pasivos, que se parecen mucho desafortunadamente, y por eso les decía, tenemos una cantidad importante de personas que, aunque nunca han encendido un cigarro, pues la verdad es que van a morir de alguno de estos padecimientos. Y bueno, aquí tenemos dos pandemias frente a frente. La pandemia que acabamos de pasar, bueno, que todavía no pasamos, ya pasó la gravedad, pero no pasó la pandemia. La pandemia de COVID llegó, y cuando llegó, pues llega con millones de fumadores en el mundo, que ya tienen una serie de alteraciones a nivel respiratorio, y pues el tabaquismo, entonces nos damos cuenta que va a tener un efecto sinérgico con esta pandemia, que conviven dos pandemias, que es lo que los epidemiólogos llaman una sindemia, es decir, dos pandemias que tienen determinantes sociales muy parecidos, ¿no? Y que esto hace que cuando se juntan en un individuo, el efecto sea sinérgico. El tabaquismo, por ejemplo, incrementa al doble la posibilidad de que una persona se infecte con el SARS-CoV-2, y si se llega a presentar la infección en el fumador, tenemos que también hay un doble de posibilidades de hospitalización, ventilación mecánica y muerte. Entonces, vean, esta foto me gusta mucho porque vemos cómo se juntan estas dos pandemias en esta persona, ¿no? Trae un cubrebocas para protegerse del SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo está utilizando un vapeador. Entonces, bueno, esto creo que es muy importante, porque entonces tenemos que empezar a hablar de los nuevos productos de tabaco. ¿Cuáles son los nuevos productos de tabaco? Muchos de nosotros no los conocemos, no los hemos visto, pero bueno, se los voy a presentar aquí. Aquí vemos la cajetilla que ya está quedando obsoleta, ya digamos que es algo obsoleto los cigarrillos de tabaco convencionales, porque ahora vean, tenemos los nuevos sistemas electrónicos para la administración de nicotina, que durante la plática llamaré SEAN. El ejemplo clásico son, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos o los vapeadores, estos vapeadores de tanques nuevos. Muy poquitos, no les voy a hablar de ellos porque casi no hay sistemas similares sin nicotina. Hubo, pero no tuvieron éxito porque no tenían nicotina. Entonces la gente no se hace adicta a ellos, y bueno, realmente pues pasaron como sin pena ni gloria. Pero ahora tenemos también los sistemas alternativos para el consumo de nicotina, que esos, bueno, parece ser que las grandes compañías tabacaleras, están poniendo toda su atención en estos nuevos productos. Algunos les llaman cigarrillos híbridos, y hay una gran compañía tabacalera que nos dice que ellos calculan que para dentro de 3 años ya no estarán produciendo cigarrillos convencionales, sino que van a ahora sí que enfocar toda su atención, toda su mercadotecnia en esos cigarrillos híbridos que, como verán, pues son muy chics, ¿no? Y además
bueno, son bastante caros, pero ellos los están colocando a través de ofertas y una serie de cosas. Y bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Aquí tenemos los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Este tipo de sistemas utilizan un líquido, una solución. Esa solución, al principio, mucha gente se confundía y pensaba que era agua. Por supuesto que no es agua. Es una solución que además de nicotina tiene otras sustancias químicas como propilenglicol, etilenglicol, glicerina, alcohol y una gran cantidad, una variedad, no saben qué variedad de aromatizantes, saborizantes y colorantes. Entonces, bueno, aquí tenemos varias generaciones. Creo que traigo otra diapositiva para que ustedes las vean mejor, pero vean, estos productos empezaron pareciéndose muchísimo a un cigarro, eran como un cigarrito igualito, incluso tenían una luz LED que prendía como si fuera la colilla. Eran muy pequeñitos, muy delgaditos. La segunda generación son los pen-like, parecen plumas, pero ya son mucho más gruesas. Tienen pilas de mayor voltaje. La tercera generación son estos que estamos viendo aquí. Ya les cabe una gran cantidad de líquido. La pila tiene mucho más voltaje y son los famosos vapeadores de tanque. ¿Sí? Hay una gran variedad, o sea, no saben qué variedad hay. Estos productos se originan en Asia. Y bueno, específicamente en China, pero se empiezan a diversificar en Asia. Entonces tenemos una variedad impresionante. Yo les estoy hablando de el cigarrillo electrónico, pero en realidad hay muchísimas marcas de cigarrillo electrónico, muchísimas marcas de vapeadores. Y bueno, hay muchas diferencias entonces en los componentes, en los ingredientes del líquido. Hay diferencias también en el voltaje de la batería. En fin, esto ha dificultado muchísimo y dificulta muchísimo su regulación. Actualmente, déjenme que les digo, en México, cuando vean estos productos, entraron a través del contrabando al país, porque COFEPRIS los tiene prohibido todo tipo de comercialización, de distribución de estos productos. Sin embargo, bueno, desafortunadamente entran de contrabando en las aduanas. Vean, este es de las últimas generaciones. Este es, si lo ven, se parece muchísimo a un USB. Esta marca se llama Joule, pero bueno, van a ver, se les conoce comúnmente, por ejemplo, como masking tapes. Y aquí tenemos que este tipo de sistema tiene un pot que es este pequeño, también parece como un pequeño USB, ¿no? Estos, para que vean qué impresionante, se calientan en el sitio USB de la computadora o en algún implemento como en donde ustedes podrían insertar un USB. Tienen muchos sabores y son peligrosísimos porque aquí les muestro que mientras los líquidos para los cigarrillos electrónicos o vapeadores pueden llegar a tener hasta 12 miligramos de nicotina, vean aquí diferentes colores, sabores, lo que les decía. Un cigarrillo normal tiene alrededor de 1 miligramo de nicotina absorbible. ¿Sí? Y vean estos pots que les decía, vean nada más, pueden llegar a tener así una cosa tan pequeñita, puede llegar a tener hasta 60 miligramos de nicotina. O sea, serían como 60 cigarrillos, sería el equivalente a 3 cajetillas de cigarro. Además de que como el tabaco está sobre como una especie de laminita, les agregan sales para modificar el pH y que se absorban más fácilmente. Entonces, esta es una bomba desde el punto de vista cardiovascular, una bomba que además se ve muy inocente, ¿no? La verdad es que las personas no ven el riesgo que puede tener esto. Y bueno, haciendo un resumen, aquí los tenemos en la primera generación, que les decía que eran muy delgaditos, muy parecidos a los cigarros tradicionales. La segunda generación, los pen-like. La tercera generación, cada vez más gorditos, cada vez con mayor capacidad y mayor voltaje de las pilas. Y estas nuevas generaciones que están haciendo cada vez más llamativos para los jóvenes. Vean estos, por ejemplo, algunos las chicas los traen como un collar, los traen colgados, el hecho de que se calienten en el sitio donde va el USB en la computadora los hace muy llamativos, en fin. Y por último, voy a hablarles de los sistemas alternativos para el consumo de nicotina. Son productos en donde el tabaco se calienta. Aquí no llevan líquido. Aquí lo que llevan es tabaco muy finamente picado. Generalmente este tabaco está en contacto con una resistencia. La resistencia se calienta con la pila
y entonces lo que hace es que el tabaco de alguna manera se evapora y entonces esos aerosoles que se generan es lo que inhala el consumidor. Estos productos, bueno, calientan el tabaco hasta 350 grados centígrados. Normalmente una colilla de cigarro vamos a encontrar es sal rojo vivo. Vamos a encontrarla entre 600 a 900 grados centígrados. Por eso cuando se cae, por ejemplo, en algún plástico, inmediatamente lo quema, porque la temperatura es altísima, ¿sí? Entonces, este tabaco, que es tabaco en polvo laminado, también se empapa de sustancias químicas, pues para que pueda calentarse y generar aerosoles. Las sustancias se parecen a las de los líquidos de los que acabamos de ver, de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Pueden ser propilenglicol, puede ser glicerina y por supuesto también tienen sabores, ¿no? Y aromatizantes que los hacen ser muy atractivos, es decir, les quitan el aroma a tabaco y los hacen que huelan muy rico a cereza o que huelan a mentol, por ejemplo, en fin. Y esto hace que sean muy atractivos, ¿no? Y bueno, estos productos, aquí tenemos un ejemplo que serían lo que les decía, los cigarrillos híbridos, ¿no? Estos cigarrillos híbridos, esto es parte de la publicidad. Vean lo que dicen, es tabaco calentado, no quemado, sin fuego, sin humo y sin ceniza. Y esto ha sido muy llamativo. Esta compañía tabacalera tiene una campaña de mercadotecnia muy importante en donde lo que le dice al consumidor es, ya no fumes. Utiliza estos productos para que ya no huelas feo, para que ya no generes humo, para que ya no generes cenizas y se los venden como algo entre comillas, muy sano y muy diferente a lo que son los cigarrillos de tabaco tradicional. Sin embargo, bueno, ustedes ven que también es tabaco, también tiene nicotina y también tiene sustancias químicas que con la temperatura elevada van a formar otras sustancias que son tóxicas, ¿no? Pero vean la publicidad, además gente muy guapa, ¿no? Gente muy chic está atrayendo de manera importante a este nuevo producto. Ahora, ¿cómo liberan nicotina estos productos? Aquí tenemos la nicotina en plasma y vemos en esta rayita verde, está junto al cigarro, porque normalmente así es como se distribuye en plasma la nicotina cuando se fuma un cigarro tradicional. Pero vean, estos están cada vez más perfeccionados, tienen mayor cantidad de nicotina, como también les agregan otras cosas para que sea más eficiente la absorción. Vean nada más, por ejemplo, en uno de estos de segunda generación, los Penlight, como la curva de la nicotina en plasma es mucho mayor. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser más adictivos. Y vean ya, por ejemplo, de un vapeador, ¿no? Vean también cómo están tratando de que se mantenga por más tiempo una concentración o se vaya elevando poco a poco la concentración de nicotina en plasma. ¿Qué compuestos vamos a tener en el aerosol de estos dispositivos? Vamos a obtener, por supuesto, nicotina, que es la droga que los atrapa, ¿no? Vamos a tener muchos compuestos orgánicos volátiles, vamos a tener una grande cantidad de partículas, sobre todo mucho partículas ultrafinas que son las más peligrosas porque son las que pueden llegar hasta el alvéolo pulmonar. Vamos a tener sustancias que producen cáncer, vamos a tener también metales pesados. Generalmente este tipo de dispositivos para que aguanten estas temperaturas son metales y entonces estos metales junto con digamos, el calor y el uso, ¿no? De las diferentes sustancias químicas van liberando también partículas de metales. Les voy a mostrar algunos casos clínicos y también vamos a tener, les decía, todo lo que se les ocurra de colorantes, saborizantes, como el diacetil, ¿no? Que es un saborizante, pero también muchos colores rojo cereza, estos que hacen los líquidos muy llamativos. Y bueno, lo que discuten los fabricantes de este tipo de dispositivos es que esos colorantes están aceptados para alimentos. Pues sí, está perfecto, pero mi aparato respiratorio no es igual al aparato digestivo. Imagínense, o sea, qué error pensar que el aparato respiratorio va a funcionar igual que el aparato digestivo. Mi aparato respiratorio no tiene mecanismos de defensa, tiene una serie de estructuras morfológicas que lo hacen ser totalmente diferente al aparato digestivo y por lo tanto estos productos pueden ser altamente irritantes, pueden provocar una inflamación muy severa.
Y bueno, una de las cosas que se ha visto con estos dispositivos y que no podemos controlar en los usuarios es que se han llegado a ver que se utilizan para inhalar otras drogas. Es decir, al líquido se le agregan otras sustancias, por ejemplo, aceite de cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, cocaína, ketamina, mefedrona y GHB. Y vean, nada más yo estuve impresionada cuando vi esta sofisticación. Vean nada más para que este implemento o este sistema pueda yo utilizar la marihuana, ya sea en hierba o en forma de esta mantequilla que le dicen o en forma de aceite. Vean nada más todo lo que puedo estar cambiando en mi cigarrillo electrónico para poder no solamente pues meter nicotina a mi organismo, sino también poderlo utilizar con otras drogas. Entonces vean qué está pasando. Muy rápidamente vamos a ver algunos cuestionamientos sobre estos cigarrillos. Nos hablan de los riesgos sanitarios para usuarios y no usuarios. Muchos grupos pro vapeo han rebatido esto, dicen que son muy sanos, ¿no? Que es mucho mejor que fumar. Vamos a ver rápidamente algunas evidencias. Este es un artículo que escribimos, que se publicó en la Gaceta de la Facultad de Medicina, y es un artículo de revisión. Y miren nada más todo lo que se tiene demostrado que hay daño por la utilización de este tipo de sistemas. Hay daño en aparato respiratorio, en aparato cardiovascular, reproductor, por supuesto, en el embarazo, en la cavidad oral, hay tumores, por supuesto, y eso es algo muy importante, y también hay muchos accidentes por explosión. Ahorita vamos a ver muy rápidamente todo esto. Aquí vemos algunos de los principales mecanismos de daño de estos sistemas electrónicos a nivel de aparato respiratorio, desde lo que es el epitelio nasal, empieza a haber un daño importante, pero una de las zonas más dañadas, sin lugar a dudas, son los alvéolos. Los alvéolos pulmonares son de las zonas más dañadas y vamos a tener también el epitelio bronquial con un daño muy importante por el contacto con todos estos aerosoles. Vean aquí algunos ejemplos. Son imágenes de una persona en donde esta persona tenía el antecedente de que su cigarrillo electrónico tenía un alto contenido de cobalto y entonces vean cómo aquí se puede observar en estas imágenes de tomografía una fibrosis pulmonar importante inducida por el cobalto. Estos datos también son de pacientes y se observa que hay una alteraciones muy importantes de la vía aérea, hay bronquiolitis severa, hay una gran cantidad de estas celulitas que se ven, son macrófagos, estos pobres macrófagos se sacrificaron, es decir, englobaron, fagocitaron una serie de partículas que acompañaban los aerosoles de estos sistemas y bueno, son macrófagos que están a punto de morir, ¿no? O que ya murieron. Y bueno, vean cómo hay daño de manera muy importante, daño alveolar difuso y bueno, pues definitivamente hay muchos problemas. A nivel respiratorio. Esto empezó a salir, estos casos se dieron en enero de 2020 y el final de 2019. Esta es la página del CDC de Atlanta y nos habla de una nueva entidad una neumonía que no se había descrito y que ellos describieron por sus siglas en inglés como EBALI. Esta EBALI se describió una neumonía muy agresiva que cuando llegaban a los hospitales, el antecedente que tenían primero eran personas muy jóvenes y el antecedente que tenían era de haber utilizado o cigarrillos electrónicos o vapeadores. Vean, aquí está el pico de casos de EBALI. Muchos de ellos reportaron haber utilizado en el líquido aceite de cannabis. Imagínense, aceite a nivel de aparato respiratorio, forma microemulsiones. Evidentemente, los macrófagos, que son uno de los mecanismos de defensa, engloban las microemulsiones, pero esto provoca una inflamación realmente muy importante. Nuestro aparato respiratorio no tiene nada que hacer en contacto con la grasa, ¿no?
Y primero se pensó que todo era relacionado con el aceite de cannabis. Después empezó a dudarse porque había personas con EVALI que no reportaban haber usado aceite de cannabis. Entonces se vio que podría también tener un papel importante el acetato de vitamina E que muchos fabricantes le ponen al líquido para que los aerosoles duren mucho tiempo en el ambiente, ¿sí? Entonces vean aquí, después de esto vino enero y acuérdense que en enero y febrero empezó todo lo que la locura con el COVID de 2020 empezó la pandemia y entonces, bueno, se enfoca mucho la atención ya en pues en la COVID-19 y se pierde un poco la atención de esto. Sin embargo, vean, la gente hospitalizada por este tipo de neumonía era gente muy joven y esto se da en contraste con lo que estaba pasando en México, donde empezó a haber eventos de vapeo o pro vapeo, ¿no? En donde pues las personas dicen que vapear es muy sano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la adrenalina, la nicotina, también tiene receptores en las glándulas adrenales. Y esto hace que produzcan adrenalina. Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de adrenalina en una persona que fumó tabaco, en una que fumó cigarrillos electrónicos, y vean que es exactamente lo mismo, y contra una persona, pues que no, que está en abstinencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que es muy importante porque se ha demostrado que el vapeo afecta al corazón. Hay un aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial, igual que en el cigarrillo tradicional. Puede haber arritmias, puede haber problemas vasculares, hay vasoconstricción, porque pues igual estamos hablando de nicotina. Entonces también el vapeo tiene un impacto a nivel cardiovascular. Aquí, bueno, nada más para comentarles, son varios los mecanismos que están involucrados con estos daños cardiovasculares, vasoconstricción coronaria, también puede haber isquemia miocárdica y puede haber una serie de alteraciones. Aquí vemos causadas básicamente por la nicotina, que igual tienen los cigarrillos tradicionales que los cigarrillos electrónicos, que nos pueden llevar a un infarto al miocardio y a muerte súbita, ¿no? Aquí también vemos cómo los aerosoles de los cigarrillos electrónicos pueden causar alteraciones muy importantes también, por ejemplo, la nicotina, los saborizantes y los solventes que se utilizan pueden provocar también alteraciones muy importantes en el endotelio de venas y arterias y esto llevarnos a una enfermedad de tipo cardiovascular, ¿no? También yo les mencionaba que se ha demostrado que este tipo de sistemas, por lo que tienen, por las nitrosaminas que se producen con el calor, también pueden estar relacionados con tumores. Este es un estudio experimental, es decir, en ratitas. Sin embargo, bueno, pues ustedes saben que es este tipo de estudios que están muy bien controlados, pues nos llevan a datos muy interesantes. Y en este caso, estas ratitas tratadas 8 meses con estas nitrosaminas generadas por un cigarrillo electrónico, lo que pasó es que acabaron desarrollando tumores importantes, tumoraciones importantes en el pulmón. Esta foto, que es muy, muy llamativa, salió en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiosas, y nos habla de un chico de 17 años que traía el cigarrillo electrónico en la boca y de pronto explotó. Yo les decía que cada vez las pilas tienen mayor cantidad de voltaje y pues llevan a esto. Una gran cantidad de calor en un espacio cerrado puede llevar a una explosión. Y vean aquí, pues le fue bastante mal, perdió parte de encía, perdió las piezas dentarias y bueno, pues imagínense, también ha habido reportes de pérdidas de falanges. ¿Sí? Cuando las personas están sosteniendo el sistema electrónico y explota, imagínense además qué terrible, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que sí tenemos evidencias de que hay riesgo importante para los usuarios y los no usuarios. Otra de los cuestionamientos es que si sirven para que la gente deje de fumar. Vamos a ver nada más dos estudios muy rápidos. Este es uno de los primeros, es muy importante porque vean la cantidad de personas, fueron 886 participantes que se aleatorizaron. A un grupo se les dio parches de nicotina y a otros se les dio cigarrillos electrónicos con nicotina. Ustedes dirán, bueno, ay, aquí se demuestra, hay abstinencia en 18% de los que usaron cigarrillo electrónico a un año y 9% en los de terapia de reemplazo de nicotina, los parches. Y uno se iría con esa idea. Sin embargo, ¿qué creen?
los que dejaron de fumar o bueno, se mantuvieron más o menos en abstinencia, que además fueron poquitos, fue solo 18%, el 80% seguía usando el cigarrillo electrónico después de un año, mientras que solamente el 9% utilizaba parche. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar, bueno, dejaron de fumar o más bien cambiaron por un cigarrillo electrónico, cambiaron el cigarrillo tradicional por un cigarrillo electrónico. Y ese es otro estudio muy interesante en donde se utilizan también parches de nicotina contra un cigarro electrónico con nicotina y contra placebo. Y siguen a las personas, mira, se parecen mucho y al final los tres quedan muy parecidos. O sea, no tienen ninguna ventaja los cigarrillos electrónicos sobre lo que ya tenemos. Una de las cosas importantes que se vio que hay muchos sesgos en estos estudios, hay mucho conflicto de interés, hay varios grupos de investigación, por ejemplo, franceses, ingleses, que sus estudios están financiados por la industria de estos productos de tabaco. Entonces se ha visto que hay muchos sesgos, que lo que tenemos ahorita no nos permite establecer que realmente estos cigarrillos podrían ayudar a dejar de fumar a nuestros pacientes fumadores. Y bueno, les decía, aparte del conflicto de interés que es tremendo, ¿no? Bueno, otro cuestionamiento es que este tipo de cigarrillos electrónicos han interferido de manera importante con batallas que ya habíamos ganado, ¿no? Por ejemplo, los vapeadores confunden a las personas en los espacios cerrados. No sé si ustedes recuerdan, pero al principio pues mucha gente se peleaba porque quería estar vapeando y comiendo en un restaurante y decían que bueno, que el vapeador no era malo, o sea, que no era cigarro y que entonces los dejaran utilizarlo. Pues bueno, evidentemente ha habido otra vez que luchar para explicarles que no es inocuo estos aerosoles, sino que también contaminan. Y bueno, algo que ya habíamos ganado, ¿no? La batalla de los espacios 100% libres de humo, ahora se ha tenido que volver a luchar. Las aerolíneas también prohibirlos porque al principio querían ir vapeando en los aviones, en fin, ha habido cosas pues que nos han hecho regresar, ¿no? En este control del tabaco. Otro cuestionamiento es que son la puerta de entrada de los adolescentes al cigarro tradicional o hacia los cigarrillos híbridos. Estos son datos del CDC de Atlanta, son datos de Estados Unidos, ahorita les presento de México. Sin embargo, nada más vean qué impresionante la gran cantidad, 3.6 millones de estudiantes, ¿no? De estudiantes de prepa que utilizan cigarrillos electrónicos, ¿no? 4.9% de estudiantes de las secundarias, 20.8% de las prepas. Entonces, como verán, bueno, aquí tenemos que hay una gran cantidad de jóvenes. Los jóvenes son los más interesados en estos nuevos productos. En México, pues no crean, no nos quedamos atrás, ¿no? También vemos que ya en las encuestas nacionales están empezando a aparecer, por ejemplo, en adolescentes de 12 a 17 años, que además son menores de edad, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden comprar estos productos si son menores de edad, no? Pues sin embargo, vean, aquí tenemos que ya casi 1 millón ya lo han utilizado alguna vez y 160,000 lo utilizan, ¿no? Estos son datos de Encodat, ya se está terminando la GATS, que es la encuesta global, ahí vamos a ver qué está pasando con esto, ¿no? Es menor la prevalencia en mujeres que en hombres, pero bueno, pues ya cuando están apareciendo estos datos en encuestas nacionales ya tenemos que tener cuidado, es como un foco rojo, ¿no? Y vean, porque esto se ha encontrado en otros países, que a medida que sube el consumo de los cigarrillos electrónicos, baja el consumo de los cigarrillos tradicionales. Les gustan más a los jóvenes los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Les parecen más llamativos. Y estos datos son de nuestro país. En un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública en ciudades grandes, en ciudades como Monterrey, Guadalajara y en nuestra ciudad, en estudiantes de primero de secundaria, se hizo ese estudio en 2017 y ya el 52% pues ya sabía que existían estos productos y 10% ya lo había probado. Un año después se hace el estudio con las mismas escuelas y se vio que de 52 pasaron al 92% de los estudiantes que ya los conocía y el 19% los había probado y ya el 12% eran vapeadores
ya actuales, ¿sí? Entonces esto, como ven, ha ido avanzando muy rápidamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, vean, estos son de la marca Joule, ¿no? Que ya habíamos visto, en algunas escuelas se han llegado a prohibir incluso los USBs porque los chicos los traen. Y vean, la propaganda es mucho para gente joven, ¿sí? Y bueno, por último, vamos a ver algún ejemplo de las trampas que tiene esta industria precisamente para llamar su atención a los jóvenes. Estos son algunos datos que generaron mis alumnos de la Facultad de Medicina durante la pandemia. Quisimos ver qué pasaba durante la pandemia, que no podíamos salir, que no podíamos comprar. Y bueno, pues fue una agresiva, de verdad agresiva publicidad a través de Internet. Vean, aquí ustedes los podían adquirir rápidamente, se los llevaban a su domicilio, nunca les preguntaban si eran mayores de edad y bueno, lo único que tenían era que pagarlos, ¿sí? Y entonces había todo lo que se les ocurriera. Vean, esto es muy llamativo para los jóvenes, vean qué sabores, siempre me da mucha curiosidad a qué sabe el unicornio, pero bueno, aquí tenemos este menú. Ustedes podían pedir un sabor unicornio, ¿no? Un líquido con sabor unicornio y vean muchos líquidos con sabores frutales. Hay algunos estudios de tomografía de positrones en jóvenes en donde se ha demostrado que este tipo de sabores dulces a fruta, afrutados, encienden de manera muy importante, activan de manera muy importante áreas de recompensa a nivel cerebral. Entonces, imagínense la nicotina activando estas áreas más los sabores. Bueno, evidentemente los jóvenes se enganchan, ¿no? Aquí también un ejemplo de cómo empezaban a hacer publicidad ahora en contra de los cigarros. Aquí nos dice, por ejemplo, muy preocupados por el ambiente, ¿no? Que una colilla puede matar. Puede contaminar, perdón, muchísimos litros de agua de mar y demás. Y bueno, pues nos dicen entonces mejor vapea, ¿no? Entonces vean cómo están ellos empezando a hacer publicidad contra publicidad con sus mismos productos que antes era lo máximo, ¿no? Hay muchos concursos para jóvenes, por ejemplo, esto que ven en la pantalla se llama Medusa y se puede hacer con los aerosoles de estos productos. Hay muchos premios muy buenos. También vemos que hay muchas jovencitas y jovencitos de estos llamados influencers, ¿no? Que incluso te enseñan a cómo utilizarlos. Vean aquí también un poco más maduritos, pero también todavía son gente joven que te enseñan y que tienen miles de seguidores y que ellos aparecen utilizando estos productos. Ustedes saben que esto es una trampa para atrapar, ¿no? Para atrapar más usuarios. Vean, también se pusieron de moda estas tiendas de 24 horas. Durante 24 horas ustedes podían llamar y les llevaban el cigarrillo electrónico con el líquido que ustedes quisieran a su casa, te enseñaban cómo usarlos, tenías asistencia telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se ponían todo. Y entonces, bueno, ahora tenemos esta doble situación, ¿no? No hemos logrado vencer a los cigarrillos tradicionales, pero ya tenemos a los nuevos productos. Entonces, esto plantea una situación, pues la verdad, muy grave, ¿no? Por eso COFEPRIS los tiene, están prohibidos. Muchas personas quieren la regulación. Sin embargo, yo creo que ahorita en las condiciones de nuestro país no estamos para regular estos productos. Yo creo que en este momento lo mejor es la prohibición para proteger a los jóvenes. Vamos a terminar entonces la plática, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Primero, pues la evidencia científica sobre la supuesta inocuidad de estos productos, ¿no? Está realmente matizada por el conflicto de interés, está patrocinada y promovida por la industria tabacalera. Todos estos grupos pro vapeo realmente están pagados por la industria tabacalera y, sin embargo, bueno, pues ellos son muy llamativos para muchos jóvenes, ¿no? Existe, eso sí, evidencia científica independiente, libre de conflicto de interés, que demuestra que no son productos inocuos. Yo ya les demostré, hay mucha bibliografía científica que nos demuestra que el daño respiratorio, el cardiovascular es muy importante y que pues tenemos que
de verdad tenemos que advertir a los usuarios. El aerosol y los líquidos contienen nicotina, que es altamente adictiva, y ya vimos que no se inhibe la conducta de fumar. Al contrario, lo que está pasando en muchas personas, sobre todo que ya eran fumadoras de cigarrillos tradicionales, lo que está pasando es que, por ejemplo, en el trabajo utilizan estos vapeadores, ¿no? Y y en la casa llegan y fuman sus cigarros tradicionales. Esto se llama fumado dual o en algunos casos también algunos autores le llaman fumado paralelo. El efecto que tiene en la salud de la persona es un efecto, por supuesto, sinérgico, es decir, hay un daño, se sinergiza el daño, ¿no? Tanto del cigarrillo electrónico como del cigarrillo tradicional. No hay eficacia ni seguridad demostrada para la cesación y hasta el momento, pues evidentemente no hay ninguna regulación de estos compuestos, ¿no? Y entonces esto los hace ser sumamente peligrosos. Y bueno, voy a terminar hablándoles de cuál es el lema de la Organización Mundial de la Salud para este 31 de mayo. Es cultivemos alimentos, no tabaco. Es un lema muy bonito, es un lema que nos pone a reflexionar sobre las miles de hectáreas que hay en el mundo, incluido nuestro país, la zona de Nayarit, la zona de los Tuxtlas en Veracruz, son zonas altamente cultivadoras de tabaco, son miles de hectáreas en el mundo que tienen muy poquitas industrias del tabaco, probablemente 3 o 4 son las que tienen el tabaco de todo el mundo. Y bueno, estamos cultivando tabaco que requiere una gran cantidad de fertilizantes, una gran cantidad de plaguicidas, en vez de cultivar esto que vemos en la diapositiva, alimentos, alimentos que mucha falta nos hacen. Entonces, esta campaña está dedicada precisamente a que reflexionemos que cada vez que consumimos un cigarrillo tradicional o cada vez que encendemos un cigarrillo de los nuevos, un cigarrillo electrónico o un vapeador o un cigarrillo híbrido, pues estamos impactando nuestra salud, pero no solamente se queda ahí, también impactamos la salud de otras personas que transformamos en fumadores involuntarios y ahora con estas reflexiones que nos invita la OMS, también sabemos que estamos impactando de manera muy importante a nuestro ambiente, a nuestro planeta y bueno, pues se están privilegiando el cultivo de tabaco por cuestiones económicas, ¿sí? Es lo único que importa a la industria del tabaco, no le interesa la salud, no le interesa tampoco el que los terrenos en los que se cultiva tabaco se degradan muy rápidamente, por lo que les comentaba, y entonces, bueno, pues ojalá reflexionemos más al respecto. Yo con esto termino y les agradezco muchísimo su atención. En la pantalla aparece en mi correo electrónico por si tienen ustedes algún comentario o alguna duda, o si tienen algún paciente que quiere dejar de fumar. En este momento estamos haciendo una campaña muy importante en la Facultad de Medicina de la UNAM, precisamente por eso no pude estar, pues ahora sí que de forma sincrónica con ustedes, porque en este momento yo supongo que ya se le dio a la Facultad de Medicina de la UNAM el reconocimiento como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Llevamos años luchando por eso. Una disculpa por no poder estar de manera sincrónica con ustedes. Yo espero llegar en unos momentos pues, para poder contestar sus comentarios. Y pues yo les agradezco de verdad muchísimo su atención y les decía, si tienen alguna persona que quiere dejar de fumar, dentro de esta campaña en la facultad tenemos pues grupos de tratamiento en este momento totalmente gratuitos para aquellas personas que quieran o que necesiten dejar de fumar. Pues yo hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias también por su invitación.